Hola, hola, ¿qué tal queridos hermanos y hermanas en el Señor? Tengan una santa y bendecida noche en esta jornada en la que nos unimos en este diplomado en Teología Mariana. Me alegra saludarles y junto con este día, martes 17 de septiembre, 7 de la noche, 1 minuto en Colombia y Ecuador, 6 de la tarde, 1 minuto en México, les quiero saludar. Qué rico que nos podamos encontrar una vez más en esta reunión para poder iniciar nuestra clase. Ya se van conectando poco a poco las personas. Nos unimos en oración por el país de México que acaba de celebrar su grito de independencia el 16, el día de ayer, y que están con nosotros aquí también. Muy buenas noches. Les saludo. Hola, ¿qué tal? Olga Buenas Subieta, noches, profe. Juana García, Adriana Elena, Sergio Enrique, Patricia Hola, Vela, Elvia profe. Alexandra. ¿Cómo va, Olguita Subieta? ¿Cómo está todo? Muy bien, profe, bendecida por el Señor, gracias a Dios. Muy bien, animada entonces para continuar con este diplomado. Animada y aquí firmes. Muy bien, ¿desde dónde, recuérdanos así rápidamente, desde dónde te conectas, Olguita, para ir? Estoy conectada desde el barrio Madelena, pertenezco a la arquidiócesis de Soacha. A la diócesis de Soacha. Muy bien, Olguita, muy bien, muchísimas gracias. Hoy vamos con un tema, vamos a desarrollar el tema de una manera pues mucho más amplia en teología mariana. ¿Qué es la Mariología? Dulcelina Duarte, muy buenas noches, ¿cómo estás? Enciende el micrófono. Bien, profe, gracias a Dios también, amada por Dios. Amada por el Señor desde Bogotá, ¿cierto? Sí, Desde señor, Kennedy. de galerías. Ah, Galerías. galerías, galerías, discúlpame. Muy bien, gracias Dulcelina por estar conectada. Bienvenida siempre. Juana García, desde México. Muy buenas noches, profesor. Pues nuevamente aquí, regresando a las clases con usted, con mucho gusto, con otro módulo, como lo dije en el anterior, módulo, pues solo por aprender estoy aquí, profesor. Sí, muy bien, muchísimas gracias, Juana. Realmente, pues es un saber de sabor, de saborear esta fe que nos une en una sola alma y en un solo corazón. Gracias, Juana, por estar aquí, por el saludito. Gracias. Buenas Saludamos a noches. Sergio Enrique Rodríguez Salcedo, que está allí en su coche. Sergio, muy buenas noches. Hola, profe, buenas noches a todos aquí en el Trancón de Bogotá, pero aquí pendiente. Ah, bueno, Sergio, ¿cómo está su esposa Ah, ya no está, ¿cierto? No, sí, no, ya termina este mes, ya se va a subir aquí al carro y aquí nos vamos escuchando la clase los dos. Ah, bueno, listo, Sergio. Muchísimas Este mes gracias. con ella. Sí, señor. Gracias, profe. Un saludo muy especial a Ruiz. Gladys Ruiz, sí, Gladys. Gladys Gladys Ruiz. Ruiz, sí. Eso. Muy bien, gracias. Adriana Elena Márquez Hernández, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bien, gracias a Dios, aquí esperando este momento para pues aprender, conocer y reafirmar lo que todos queremos, que es conocer más a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Muchas Bueno, gracias. muy bien, Adriana, desde México, ¿cierto? Muchísimas Así gracias. es, desde México, del estado de Chiapas. Desde Chiapas, México. Muy bien, Sí, muchísimas gracias. 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 Bueno, muy bien. Seguimos saludando rápidamente a quienes se van conectando. Simplemente, pues, es un saludo. Joselín Gómez, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Joselín? Desde Girardot. Enciende el micrófono, por favor, Joselín, para escucharte. Buenas noches, ¿cómo están? Muy Desde bien. Girardot, señor. Gracias a Dios, aquí muy contento de poder estar hoy en la clase. Qué bueno. ¿Y su esposita dónde está, Joselín? Aquí la tengo al lado, sí, señor. Ah, Aquí está conmigo. se acabó de conectar. Ah, no, 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 no. Ahí está al lado en No, una sola conexión. Bien. aquí la tengo, sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Ah, mírenla, cómo siguió usted de su cirugía y de todo. Ahí recuperándome de esas rodillas. ¿Dónde está? No lo veo. No, sí. Hermano José, ¿qué más? Hola, muy bien, qué bueno verlos. Por fin los veo a los dos. Hace tanto que no les veía. Sí. Qué Sí, alegría. señor. Ya recuperaditos entonces, ya tú recuperada de la rodilla. No del todo porque estoy en tratamiento, se me inflaman mucho. Oh.
me impide caminar bien y ahora son las 2 y ahí ando en tratamientos médicos. Ay, Jesucristo. Pero te permite ir al trabajo, estar allá Sí, sí, pendiente. señor, sí, señor. Bueno, Sí, pero siempre con discapacidad, porque me tienen que ayudar a parar cuando me demoro mucho sentada, me tienen que ayudar a sentar. Pero yo voy a trabajar así. pero qué bueno. Bueno, en la alegría y en las ganas de salir adelante, el Señor te da la gracia para poder tener movilidad al 100% como siempre. Sí, señor. Sí, Mu- señor. Muchísimas gracias. Entonces, un saludo desde Bogotá y Bueno, señor, Gracias. gracias. espero Gracias, poderlos hermano. ver pronto. Bueno, No, pues, gracias. bueno. Muy bien. Quiero saludar también a Elvia Alexandra Lozano Espina. Elvia, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Puedes encender el micrófono. Tú que te conectas allí desde Elvia. ¿Cómo están? Dios ¿Cómo los va la bendiga. vida, Elvia? Bien, padre, contenta. Padre, Elvia. yo también quiero hacer el curso de la teología del cuerpo. ¿Cómo hago para escribirme? Ah, bueno, no sé qué día es eso. ¿Esos son los jueves o viernes? Pero allí en la coordinación. Los jueves a las 7. Ah, Sergio Enrique acaba de diplomarse en ese de Teología del Cuerpo. Son los jueves a las 7 de la noche. El padre Entonces, Camilo. con el padre Camilo. Entonces, yo creo que todavía estás a tiempo. Puedes allí escribir a De Católicos. No conmigo, porque yo simplemente soy un acompañante, cofundador, pero también acompañante. Entonces, ya hay todo un equipo de personas, el director, las secretarias, que te pueden colaborar para que te inscribas a Teología del Cuerpo, Elvia. Excelente, excelente. Elvia, ¿desde dónde te conectas para recordar? Padre, yo me conecto de la ciudad de Guamo, yo soy del Espinal, Ah, ya, Elvia desde el Guamo, Tolima. Muy bien, Colombia. Sí, señor. muy bien. Muchísimas gracias, Elvia, por estar aquí. Voy a seguir saludando rápidamente. Kimberly Santamaría Suárez, muy buenas noches, ¿cómo estás? Ay, no te escuchamos porque tienes el micrófono apagado. Ahora sí. Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Es para mí un gusto estar compartiendo este momento con ustedes. Y bueno, muchas gracias por recibirme. Muchísimas gracias por querer estar, Kimberly, Kim Santamaría Suárez, desde Bogotá. Dios te bendiga. Qué alegría verte. Muy bien. Bienvenida. Sigo saludando. Patricia Vela. Muy buenas noches, Patricia. Dios te bendiga. Sí, buenas noches. Ando un poco resfriada, por eso no ¿Verdad? me he puesto en video. Sí, es que está lloviendo mucho. Ayer cayó una tromba aquí. Tú estás Y al norte, ¿cierto? Al norte de México. no, estoy en el centro, en el estado de Veracruz. Ah, y sí me dijeron que, por ejemplo, en Sonora, bueno, no sé qué tan distante sea de donde estás en Veracruz, sí hubo como una tormenta, como un huracán, que casi Sí, no deja celebrar el grito. sí, casi toda la República hubo lluvias muy fuertes. Ah, De hecho, la temperatura de aquí es templada, pero ya con estos cambios climáticos ya tenemos todas las estaciones en un día. qué bueno. Por irte a celebrar el grito de dolor, ya Exactamente, gritaste sí, me tocó muchísimo. una buena mojada. Bueno, de todas maneras, a los mexicanos, feliz Día de la Independencia. Dios les bendiga. Gracias, Muy, igualmente. muy bien. Tenemos a Beatriz Pérez. Muy buenas noches, Beatriz. Bendecida tú. Creo que no estás. Y María CC. Hola, María CC, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Dios los bendiga. Se van a ir conectando muchas más personas. Permítame, en cuanto estamos ya en este diplomado, para ir animándonos unos con otros. Son 1, 2, 3, 4 administradores, 42 miembros, 38 personas. Algunas las ven en diferido con la grabación que estamos realizando en esta jornada. Nosotros estaremos pues, muy contentos de que ustedes siempre se sigan conectando en esta presencialidad asistida por la virtualidad. Bien, vamos a comenzar y como siempre, hola Ingrid Lozada, bienvenida.
vamos a comenzar con la oración. Les propongo que hagamos una pequeña oración para abrir el cielo y sobre todo, hola Beatriz Pérez. Hola, buenas noches. Que Hola, Dios les bendiga. gracias por estar. Muy bien, está todavía iluminado donde estás. Está el sol. Sí, ya las 7:11 tenemos acá. La Siete. misma hora. ¿Y a qué hora Sí, se oculta el sol? el foquito. Ah, ok. Es la electricidad, energía eléctrica, sí. Bueno, muy bien. Pensé Sí, que estabas sí. en tus viajes por Europa, entonces. No, Debe estar al otro lado. viajé a Estados Unidos y ya estoy aquí. Vengo del Congreso Eucarístico, una semana en Quito, maravilloso. ¿Estuviste en Quito? Sí, una semana. Sí, ay, qué bueno, sí, acaba de terminar. Fraternidad es lo que queremos, Para fraternidad. sanar el mundo. Fraternidad. Para sanar el mundo. Eso Muy nos bien. muestra, Señor, desde la Muy bien. cruz. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseña al hermano a amar. Eso, que viva la fraternidad. Amén, amén, que se renueva Quito, Ecuador, con ese congreso internacional que hacemos cada 4 años en la iglesia. Y creo que el próximo va a ser en Sydney, en Australia, ¿cierto? Sí, en Australia, sí. Bueno, pues allá nos veremos seguramente. Dios mediante, allí estaremos. Con la gracia de Dios, dentro de Que 4 así años, sea. 2028. Bueno, entonces, abramos el cielo. Gracias a todos y a todas por conectarse con esta oración de Santo Tomás de Aquino, que les pido hagamos todos juntos, en una sola alma, en un solo corazón, en ruta hacia Dios. Permítanme, les vuelvo a compartir, y digamos todos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y soberano principio de la sabiduría, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú, que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por intercesión de la bella, de María Santísima, la guapa, la linda, nuestra amada Señora, obtengamos todas las gracias que nos vienen de Dios. En especial, oramos esta semana en la advocación de Nuestra Señora de los Dolores, que celebrábamos el día domingo, pero como era domingo, pues estaba primando el Día del Señor. Cada 15 de septiembre recordamos ese gran dolor de María Santísima al pie de la cruz. Pero también en la advocación más querida que tú tengas, en especial para el pueblo mexicano, Nuestra Señora de Guadalupe. Para el pueblo ecuatoriano, los hermanos ecuatorianos, Nuestra Señora del Quinche o Nuestra Señora del Cisne, mejor. Y para Colombia, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que ruegue por todos nosotros, que sane todas nuestras enfermedades y que nos ayude también a comprender todos los contenidos en este diplomado en Teología Mariana. Y le pedimos la bendición a Dios, esa bendición que sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, se me estaba yendo ya la publicidad y la oración.
Pero vamos a comenzar como comenzábamos la otra vez. Nos tardamos un poco pues presentándonos. Ya tenemos una sesión, pero vamos a repetir rápidamente qué es lo que nosotros vamos a estudiar. Este primer módulo en la teología mariana quiere recordar que María es síntesis de toda la teología. La teología es la pregunta que nosotros tenemos por el ser trascendente, que en el cristianismo católico se dice que es un Dios revelado, un Dios que nos sale al encuentro. Es el Dios de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, que nos capacita a nosotros como criaturas para que nosotros también le salgamos al encuentro. Pues en la persona humana, como criatura en María, y como Madre de Dios, como lo hemos definido en la Iglesia a través de los siglos, en este desarrollo histórico genético, nosotros encontramos una modelo para toda la Iglesia. María, Madre de Dios, madre y modelo de toda la Iglesia. Así que en María encontramos una síntesis de toda la teología, la fe, la esperanza, la caridad, y encontramos también cómo Cristo viene a nosotros en cuerpo y en alma, gracias a María, y también cómo nos da un mensaje de reino de Dios y lleva a María en ese dogma de la asunción que sube en cuerpo y en alma al cielo. Decimos subir, pero eso ya lo vamos a ver cuando veamos propiamente el dogma en estos 7 meses, para ir matizando realmente qué es lo que queremos expresar cuando nos acercamos a la Madre de Dios. Así vamos a ir definiendo, como lo decíamos, que María es presentada en el Concilio Vaticano II. El concilio, para quienes no lo saben, es una reunión de todos los obispos con el Papa, pues es un evento propiamente dicho. El último fue en 1962 a 1965, es decir, ayer mismo, todavía lo estamos recepcionando, y nos enseña sobre todo este texto que decíamos: cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4 al 5. El primer texto que se refiere a María Santísima en el Antiguo Testamento. Recuerdo esto porque sobre esto vamos a sentar nuestra base. Sobre esto vamos a comenzar a reflexionar. Es que María es el momento justo, por eso es justicia de Dios, para que en su fiat, en su sí quiero hacer tu santa voluntad, entonces queda encinta para ser la madre del Hijo de Dios. Y ella, pues, también comienza a ser discípula misionera de este Hijo de Dios y nos da con su sí la oportunidad de la adopción de hijos, dice San Pablo. Sobre esta base escriturística de este apóstol, nosotros pues vamos desarrollando también nuestra fe. Pero definamos entonces qué es la Mariología. A veces no me gusta esto. En Roma un profesor nos decía, no me gusta decir Mariología. Allí en el Mariologicum tuve la oportunidad de ir a hacer una actualización, un curso, y me decía, no me gusta porque puede estudiar Mariología. Mariología puede sonar como el estudio de Mario, ¿cierto? Entonces algunos deciden llamarlo Mariología, ¿no? Darle como el carácter femenino. Otros más bien dicen teología mariana, teología mariana. Toda la teología, toda la reflexión sistemática del Dios revelado, pero en la persona como criatura de María, de María. María viene, es la traducción que tenemos, la mejor traducción del hebreo Miriam, ¿sí? Y que se ha prestado para diferentes interpretaciones de una tal Miriam que tuvo un hijo. Pero Santa María forma parte del objeto propio de la teología. Porque si todo puede ser objeto de la teología en la medida
en que se dice que nos lleva y nos refiere y nos pone como horizonte a Dios, la madre de Jesús de Nazaret, referida esencialmente a Dios, como su propia madre, porque como lo definió el Concilio de Éfeso, pues es la madre de Dios, propia madre de Jesús, que es Dios, requiere una detenida consideración teológica hasta el punto de ocupar un lugar propio e inconfundible en todo el pensamiento y desarrollo que nosotros como teólogos hacemos. Entonces, ¿cómo podemos definir la mariología? La mariología la podemos definir etimológicamente, ¿sí? Pero antes de definirla etimológicamente, es decir, en la palabra misma, podemos decir que es un tratado sistemático. Al decir que es tratado, es decir, es una exposición reflexiva, sistemática, es decir, que tiene una estructura totalmente metodológica que nos permite acercarnos a este desarrollo como si fuera una ciencia. Y tiene una personalidad propia en todo el conjunto de la teología. Surge precisamente para facilitar la profundización en la figura de Santa María y en su misión en la historia que tenemos como salvación, nuestra propia historia de salvación. La mariología, como lo decía en la clase pasada, es totalmente nueva como reflexión sistemática. Cuando se comenzó en los primeros cristianos, antes incluso que el cristianismo fuera exclusivo del Imperio Romano, allí ya se pensaba en la Madre de Dios en cuanto se quería definir el dogma cristológico. ¿Quién es ese tal Jesús? ¿Tuvo cuerpo? ¿Fue real? Y pues para fundamentar nuestra fe sí tuvo cuerpo y por eso se necesitó de la presencia de María. No como un broche para ajustar la dimensión o la naturaleza humana de Jesús, sino más bien porque la figura de Santa María y su misión en la historia de la salvación nos dan un arduo bagaje de cómo nosotros podemos acercarnos a Jesucristo. El primer autor de un tratado mariano específico se da hasta el siglo XVII. Hasta el siglo XVII. Año en que encontramos a Francisco Suárez. Su apellido, ¿no? Francisco Suárez, quien lo elabora con el claro propósito de superar la desproporción existente entre la dignidad grandísima de la Virgen y la brevedad de cuanto se decía sobre ella en las sumas medievales, la manera en que se fue desarrollando la universidad, en esos tratados en los que se ponían sentencias para ser analizadas, disertadas, en ese estilo escolástico, tuvo como eco, como consecuencia, pues el desarrollo de textos que se llamaron sumas. Tenemos la Suma Teológica, la Suma Sacre Mariologiae, Pars Prima, por ejemplo, de Francisco Suárez, que pues utiliza por primera vez, junto con Plácido Nígido, yo espero que son autores que no se quedan aquí en la boca del profesor, sino que ustedes los investigan, con Plácido Nígido, que acuñan el término de Mariología. Mariología, cuando titulan esa obra de Sume Sacre Mariologiae Pars Prima, ¿no? La Suma de Santa María, primera parte. Ahora, de Mariología. Tenemos una definición etimológica sobre esto que les he dicho, que les he condicionado ya en su pensamiento para que ustedes vayan acercándose un poco más. La etimología nos dice que Mariología significa tratado o palabra, estudio o ciencia acerca de María. La ciencia que se refiere a María. Y tenemos, aparte de la definición etimológica, gracias a la ilustración que se da después del siglo XV y que comienza a definirnos con obsesiones
los diferentes términos. Ustedes sabían que un concepto tiene diferentes acepciones. Eso es un diccionario. La Real Academia de la Lengua nos muestra diferentes acepciones. ¿Qué significa esto? Que son definiciones según los tiempos. Nosotros podemos dar definiciones reales según los tiempos, recordando que la pregunta en la historia del ser humano siempre es la misma. ¿Quién es María? Pero la respuesta puede variar según nuestro propio contexto, nuestros signos de los tiempos, nuestros sentimientos, nuestras emotividades, nuestra economía, nuestra política, nuestro desarrollo sociológico. Todo eso puede variar. En el sentido real, entonces, se define a la Mariología en la Iglesia como aquella ciencia teológica que tiene como objeto de estudio a María en cuanto a Dios. No a María sola, nunca, 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 porque nosotros no vemos a María como la única medianera. El único mediador es Jesús ante el Padre. María colabora, coopera en esa mediación ante el Hijo. Los mismos santos nos dicen, San Luis María Griñón de Montfort, dice, María es el camino más rápido para llegar a Jesús. Pues es su madre. Madre del Verbo encarnado y redentor, es decir, madre de Dios y madre de todos los hombres. Así que podemos concluir en esta definición de Mariología que la Mariología trata del misterio de Santa María en toda su integridad y en su multiplicidad de facetas. Es decir, dirige su atención a Nuestra Señora considerada en sí misma y en su multitud de relaciones con toda la doctrina cristiana, tal y como nos ha sido revelada. Como siempre, toda ciencia, para que sea ciencia, debe tener un método, ¿cierto? Un método. ¿Cuál será el método de la Mariología? Porque la Mariología no es un tratado autónomo, la Mariología es un tratado teológico. Aquí le pongo fides querens intellectum, la fe que quiere ser pensada. La Mariología, entonces, al igual que toda teología, se debe entender como el estudio a la luz de la fe. Hay que creer para entender. Si tú no crees, seguramente vas a quedar corta en esa reflexión espiritual que puedes llegar a hacer. Pero si no lo tienes, no pasa nada. Bienvenida, bienvenido. Entonces no es un espacio únicamente para creyentes, fervorosos, piadosos, sino que estamos en un estudio de la fe que quiere ser entendida. Nosotros como cristianos católicos, a diferencia de nuestros hermanos no católicos, cristianos también, nosotros pensamos nuestra fe, utilizamos la vía de la razón para saber que Dios se manifiesta también por ahí y la fe nos ayuda a poner esos atributos a ese Dios que encontramos por medio de la razón. Entonces, la Mariología debe entenderse como el estudio a la luz de la fe de lo que esta misma fe enseña en torno al misterio de María. Ya lo hemos dicho, considerada en sí misma y en su misión en la historia de la salvación. Como la Mariología es una parte integrante de la teología, muy integrante, el método que después se ha de utilizar, que vamos a utilizar nosotros en este estudio, es el mismo de toda la ciencia teológica. Desde esta perspectiva, se tiene que decir que no hay algo novedoso, que no hay algo particular o específico en la teología, en la metodología, sobre todo mariológica. Así que en la Mariología, para los que están iniciando este tema, sí está correctamente elaborada, ¿sí? Y se tienen que dar a todas esas notas que caracterizan el quehacer teológico, ¿no? Como dice San Anselmo con esta frase, fides queres intellectum, la fe que busca ser pensada o comprendida, la fe que busca comprender. Decía junto con esto que la Mariología es un tratado autónomo, totalmente autónomo. Sí. ¿Es autónomo? No. Sí y no.
Y no quiero entrar en un relativismo junto con esto, simplemente les estoy diciendo, sí, en María estudiamos la persona de María, pero no, pero está subordinada realmente a la cristología, a la neumatología y al misterio trinitario. Cuando estudiamos el Dios uno y trino, al misterio cristológico y al misterio del Espíritu Santo, que se puede estudiar, obviamente. ¿Se puede considerar como un tratado autónomo? No, porque si lo pensáramos así radicalmente, desvincularía del resto de los temas y tratados teológicos. Y se pensaría a María como una diosa, a María como, como lo pone en la revista National Geographic en el año 2010, como la mujer más importante en toda la historia de la humanidad. Y debe ser porque somos más afectuosos, nos acercamos más hacia una deidad femenina. Nos ayuda mucho más. Pensamos que una deidad femenina nos ayuda. Pero María no es diosa. María es criatura que participa de la naturaleza divina. Bienvenidas, hermanas concepcionistas en Pasto. Así que... Perdón, profe, María es una criatura, la otra partecita no la alcancé a copiar. Que participa de la naturaleza divina. Al participar de la naturaleza divina, no es de una diosa. Es decir, nosotros tenemos ese llamado, es nuestra vocación. El Concilio Vaticano lo define, ¿no? En esa disposición de que Dios ha querido revelarse porque quiere que nosotros participemos por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo de la naturaleza divina. Es decir, vuelvo y repito frente a esto, no quiere ser como Dios. No nos está llamando a ser dioses, diosesillos, sino a participar como criaturas de su vida intratrinitaria. Es lo que llamamos glorificación de Dios y santidad, lo que llamamos perfección, hermanas, ¿se acuerdan? En teología espiritual, ese camino que andamos buscando. Dulcelina Duarte. Profe, una pregunta. Entonces, bueno, lo digo personalmente, cuando oramos y pedimos la intercesión de Mamita María ante su Hijo, ¿cómo nos debemos dirigir si no es intercesora? Se dice que el único intercesor es Jesús. Entonces, Bueno, a María, ¿cómo nos dirigimos a ella? Bueno, Dulcelina, muchas gracias por la pregunta. No, de pronto no me hice comprender, y es que María se intercede, es colaboradora, corredentora en esa historia de la salvación, porque nos lleva directamente a su Hijo. Bien, entonces, la mediación de María es totalmente válida. Eso lo vamos a ver sobre todo cuando estudiemos el culto y la devoción popular a María Santísima, que está como en el módulo 8. Pero María sí la consideramos medianera o mediadora. Ahora, existe un movimiento corredentorista. ¿Qué es un movimiento corredentorista? Pues un grupo de teólogos y de laicos, de sacerdotes que están diciendo, ¿por qué no proclamamos el dogma de la corredención de María? Y eso, pues, la Congregación para la Doctrina de la Fe está en esa investigación, obviamente. Pero les digo yo que en los 4 dogmas que tenemos de María, Madre de Dios, Virgen antes, durante y después del parto, Inmaculada Concepción y Asunta a los cielos, tenemos como eje transversal que María acompaña, colabora en esa mediación, en esa intercesión entre los seres humanos, la creación y Jesús. Decimos que María es pontífice entre nosotros y Jesús. Ojo, entiéndase pontífice desde la etimología de la palabra como puente entre la creación y Jesús. En ningún momento, y no sería propio, muchas gracias Dulcelina, y aclaro esto, que María nos medie ante el Padre. El único mediador ante Dios Padre es Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Tanto así
que diferentes personas han considerado que no se necesita de María para poder ir a la vida eterna. Nosotros, en nuestro catolicismo, creemos que María nos ayuda tanto cuanto nos lleva a Jesús, que es la puerta de entrada, el pontífice, puente entre nosotros y Dios Padre. Ahora, estoy diciendo que la salvación, nuestra perfección consiste en ir al Padre. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Padre, que vayan a ti. Yo tengo un alimento que ustedes no tienen y el mío es hacer la voluntad del Padre. Cuando se encuentra Jesús con la samaritana, nuestra vocación es participar de la presencia del Padre. Estamos llamados a ir al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. ¿Y quién ha hecho esto? María Santísima ya nos ha precedido en eso. Ya ella disfruta de la naturaleza divina. Ahora, como tratado teológico, pues tiene una fecunda conexión con todo, con Cristo, porque es madre de Jesucristo. Jesucristo es el Mesías, eso significa, pero ese Cristo es Jesús. Por eso decimos que es Jesucristo. El Jesús de Nazaret es el Mesías, pero oh, sorpresa, que además es Dios. ¿Sí? Jesucristo es Dios. Y tiene relación con el tratado de la neumatología, neuma, que significa espíritu en griego, el soplo de Dios, el ruaj hebreo, el Espíritu Santo, y tiene relación con, porque es el Espíritu Santo el que fecunda a María, el verbo que se hace carne, y esto lo comprendemos por fe. Y tiene relación también con la iglesia, porque María es modelo de la iglesia, porque con nosotros con el bautismo nos insertamos en el vientre de la iglesia, como si fuéramos insertados en el vientre de María para ser dados a luz a la vida eterna. Ella nos pone de manera hacia Jesucristo. La iconografía nos muestra eso. Es a Él, no a mí, sino a Él el que los quiero llevar. Por eso María nos levanta, no mirando hacia ella, sino nos levanta mirando hacia Jesús, que está al frente. Bien, todo esto tiene conexión con la teología, con los diferentes tratados dogmáticos de la teología, y que solo tiene una autonomía funcional por necesidades pedagógicas y relativa. La autonomía, entonces, decía, es imprescindible para considerar ordenadamente y en todas las facetas de aquella que es madre de Dios y madre de los hombres. Dice el cardenal Ratzinger, Papa Benedicto XVI, en un diálogo con Hans Urs von Balthasar, un hombre también muy querido por nosotros los teólogos. Estos dos hombres estuvieron como peritos en el Concilio Vaticano II y ellos en ese texto de Marie Première Église de París de 1981, la María primera o figura de la iglesia, nos dice Ratzinger, la mariología nunca puede ser simplemente mariología. Eso es, Dulcelina. No nos podemos quedar únicamente contemplando a María. Le amamos, le consideramos Madre nuestra, guapa, bella, Señora nuestra. Y esto nos dice Ratzinger, sino que se encuentra situada en la totalidad del conjunto fundamental formado por Cristo y la Iglesia, ya que ella es la expresión más concreta de este conjunto. Ella es la síntesis de toda nuestra fe. La mariología, finalmente, cuando yo estudié en la Facultad de Teología, nos dejaban en el último semestre, pues como para recapitular todo. Y se pensaba, no, pues María, ay, qué bonito, María, la Virgen. No, pero en María se recoge absolutamente todo. Todo, todo. Por eso estudiar mariología es estudiar propiamente teología en toda esa gran síntesis que queremos hacer. Bien, a lo largo de este desarrollo histórico, hemos tenido diferentes
estilos de la Mariología. Durante casi todo el siglo XX, todos estos años 1900, después del Concilio Vaticano II, pero antes, previo al Concilio Vaticano II, 1950, existían como dos formas de acceder a la consideración de las verdades marianas, ciertamente que se podían oponer. Tenemos la primera, una consideración denominada tradicional, devota o mística sobre María, unida pues, a las devociones marianas, al rezar el Santo Rosario, a ir como a esas partes en donde se podría sintetizar su planteamiento en las fórmulas en María, con María, por María, o sin María no hay salvación, ¿sí? De María nunquam satis. Y tenemos también, antes del Concilio Vaticano II, una que podemos llamar crítica o moderna, una consideración que intenta defender a la Mariología como de esas intromisiones o extrapolaciones de los sentimientos, de las emocionalidades, del corazón. Y esta crítica ambiciona, pues, un estudio objetivo, un estudio científico, despejado del aliento vital al que conduce el cariño y la devoción. Que es, somos hijos de los dos, somos hijos de los dos. Porque estas dos consideraciones van a llegar al Concilio Vaticano II. Y aún van a llegar con una característica, y es que tanto las dos van a llegar diciendo, pensamos y queremos leer a la Virgen María desde la tipificación de Cristo, que es la parte cristotípica. Y otros conjuntos de padres conciliares deseosos de esto, no, pues entonces hagamos una crítica, actualicemos esto, más que todo desde la tipificación eclesiológica, la tipificación de la iglesia, que es la parte eclesiotípica. Para no confundirnos en estas palabras que de pronto son nuevas para nosotros, después lo vamos a definir cuando lleguemos al desarrollo histórico de cada uno de los dogmas de María Santísima en los concilios. No se preocupen. Por ahora quedémonos en esta parte de que la Mariología, por una parte, era muy piadosa y por otra parte, muy estricta. No necesitamos hacer el Santo Rosario para saber quién es María como Madre de Dios. Es más, veamos siempre a María como una persona que no es necesaria, pero siempre se trató de unir. Por eso el Concilio Vaticano II tuvo unos criterios mariológicos. Criterios metodológicos sobre la Mariología. Recuerden ustedes que se está construyendo hasta 1963 allí un tratado sistemático sobre la Virgen María. Y estas dos posturas, que fueron superadas por elevación en el Concilio Vaticano II, excluyen el esquema, antes de que se haga una constitución, un documento eclesial, pues se hacen algunos esquemas como documentos mártires para ser analizados por si hay que cambiar algo, porque si hay que corregir, por eso son mártires. Estos esquemas, se hizo el esquema de Beata Virgine Mariae, ¿no? La feliz o la Santa Virgen María, y se puso ese esquema en la Constitución sobre la Iglesia. Esa Constitución, tenemos solamente 4 constituciones, recuerden ustedes. La Constitución dogmática sobre la divina revelación, Dei Verbum, la Constitución sobre la renovación litúrgica de cómo celebrar la misa, Sacrosanctum Concilium, la Constitución sobre la sociedad y los gozos y las alegrías, Gaudium et Spes, y la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium, que significa la luz de los pueblos, Lumen Gentium.
se puso dentro de la parte de la reflexión sobre qué es la iglesia, en griego eclesía, por eso eclesiotípica, se pone toda la fuerza en el capítulo 8 de esta constitución, el capítulo último, sobre María en el misterio de Cristo y el misterio de la iglesia. Por tanto, un método válido para la mariología será aquel que, sin omitir la valoración primaria de esas formas de dirigirnos a María, es decir, esas prerrogativas de María, es decir, los privilegios concedidos a Santa María Virgen por haber sido creada para ser la Madre de Dios y asociada a Cristo su Hijo para la obra de la redención, se inserta a la Santísima Virgen en el conjunto del misterio cristiano, sobre todo en la parte de la iglesia. Así que la ciencia mariológica tiene íntima relación con la cristología, la eclesiología, la antropología cristiana, obviamente con la escatología, y nos ayuda para tener una clara apertura ecuménica. Bueno, miremos rápidamente cuáles pueden ser las fuentes de la mariología. Estos se los dejo para que ustedes lo lean, ¿cierto? Los criterios, el criterio también bíblico para los alumnos en los seminarios, los criterios bíblicos que nos ayuden a esto. Una preguntita. Preguntas, ¿listo? ¿Qué es la apertura ecuménica? Listo. Gracias, Elvia. Muy bien, gracias por preguntar esas palabras que no vamos entendiendo. También les invito a que las investiguen por su propia cuenta. Ecu de oikos, de casa, ménica como de diálogo. Entonces, como tener un diálogo común entre iglesias cristianas. Ojo, en principio el diálogo ecuménico tiene que ver con esas iglesias antiquísimas que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como la iglesia luterana, la iglesia anglicana, la iglesia calvinista. Entablamos un diálogo con ellos. Ahora con la iglesia pentecostal. Ese diálogo que nosotros tratamos de hacer, esos acercamientos, pues se llama ecumenismo, el movimiento ecuménico. Algunos de ellos, pues, deciden abandonar esas formas de celebrar su fe y llegan de nuevo a la iglesia católica. Por lo general, muchos fueron bautizados en la iglesia católica. Pero el diálogo ecuménico, entonces, discurre en que no puedo abandonar mi identidad. Si yo me siento con el diálogo ecuménico es diferente al diálogo interreligioso. Interreligioso es con los que no son cristianos, como los budistas, los judíos, los musulmanes, los taoístas, demás. Ecuménico sí es con los cristianos, pero no con cualquier cristiano, no con el que me está tocando aquí el testigo de Jehová. El testigo de Jehová ni siquiera es cristiano, es una secta que no sabe ni siquiera, las señoras engañadas por estos pastores para que vayan y golpeen en las puertas. Y usted les dice, ¿usted sí sabía que según la doctrina de los testigos de Jehová, Jesucristo no es Dios? Ay, ¿cómo va a decir eso, mi hijo? No, ni siquiera se comprende. No. El diálogo ecuménico es con estas iglesias antiquísimas que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que suponen no perder mi identidad. En ese constructo, primero, para ejercer un diálogo ecuménico está unas conversiones. La conversión propia, la conversión, orar, ¿sí? Y aparte de esa conversión, pues el diálogo, convertirme cotidianamente y orar, para que el mensaje de Jesucristo no esté dividido, no es preciso decir dividido, sino no esté oscurecido y se esclarezca el mensaje salvador de Jesucristo a todas las generaciones. Ahora, en ese diálogo ecuménico, infortunadamente hemos perdido muchos nuestra identidad, ¿no? Hay varios movimientos que nacen como comunidades eclesiales de base en las partes más discriminadas, pobres de nuestras ciudades y que adoptan entonces un supuesto ecumenismo y terminan haciendo de todo como si fuera una amalgama, un sincretismo, una reunión de todo.
Por eso se necesita la figura de María para saber cuál es el fundamento de nuestra fe. Nos ayuda a esclarecer. Yo no sé si ustedes hayan escuchado que muchos pastores se han convertido al estudiar Mariología. Sí, sí, he escuchado mucho eso. Eso, porque se encuentra en María como en la síntesis de todo lo que creemos y cómo nosotros como criaturas también vamos a ser salvos. Para eso estamos estudiando y por eso necesitamos unas fuentes, las fuentes de la Mariología. A ver si me permite compartir esta. Ah, no, perdón. Este es el espíritu y la forma de la liturgia, que precisamente lo tengo ahorita a las 8:15. Pero, a ver, permítame. Vamos a ver las fuentes de la Mariología para saber, es que la tengo en para saber en dónde se pone el fundamento. Cuando nosotros decimos que los tratados teológicos se renuevan, es porque vuelven a su fuente, es decir, vuelven a la Sagrada Escritura, a la Sagrada Tradición y al magisterio vivo de la Iglesia. A ver, fuentes de la Mariología. Sí, aquí está. Aquí está. Ahora no me deja presentar. Bueno, entonces, como fuentes de la Mariología, la fuente principal, obviamente, es la revelación de Dios en la Sagrada Escritura y en la tradición. Por favor, para los que no han estudiado Introducción a la Teología, hay un diplomado para que me acompañen todos los miércoles a las 7. Pero, ¿qué es revelación de Dios? Jesucristo nuestro Señor. Eso es la fuente principal de la Mariología, Jesucristo. Obviamente en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. En la Sagrada Escritura, pues sabemos que tenemos 73 libros, el Veterotestamento o el Antiguo Testamento, tenemos muchos textos en que acomodamos a María, unos textos que nos hablan de ese sentido mariano. Por ejemplo, se cita constantemente Génesis 3:15, el protoevangelio. Recuerden ustedes, la serpiente morderá el talón de la mujer y ella con su descendencia le pisará la cabeza a la serpiente. Aquí tenemos el protoevangelio, como el primer evangelio, la primera buena nueva, que Dios no se queda con el pecado, sino que nos da la promesa de una salvación. Eso quiere decir Génesis 3:15. Isaías 7:14, que la doncella que va a quedar encinta, Miqueas 5:1, y en algunos textos se puede descubrir también un sentido mariano, como Jeremías 31:22, la vemos también prefigurada como la esposa en el Cantar de los Cantares, que te hiciste, amada mía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dice el amado mío, dice la esposa, que te busco y que no te encuentro, todos estos poemas de amor de la esposa frente al esposo que son geniales porque yo allí encuentro también una oración mística. El Salmo 45, que nos habla también de la figura de una mujer. Además existen dos textos en la liturgia que se acomodan a María. Proverbios 8, con el tema de la sabiduría, y Eclesiástico 24. Tenemos también prefiguraciones en la parte femenina en María, en Sara, Rebeca, Judith, diferentes figuras y símbolos marianos, por ejemplo, en el arca de Noé. María, tú eres como el arca que lleva la alianza. ¿Sí? María es el arca que lleva la alianza, esa arca de Noé, también la prefiguramos. El sueño que tiene Jacob, en donde se presenta una escalera que sube al cielo, que bajan y suben ángeles. María es como esa mediación también. El arca de la alianza que lleva al portador. María es la nueva arca de la alianza. Recordemos que el arca de la alianza, según lastimosamente, el último texto que tenemos es de Macabeos sobre el arca de la alianza. No sabemos qué se hizo. Parece que Moisés la tapió, es decir, la puso en un hueco en el desierto antes de entrar a la tierra prometida y no se supo más del arca de la alianza. ¿Qué llevaba el arca de la alianza? Las tablas de la ley,
un poco de maná, el pan en el desierto, y llevaba el bastón de Aarón que había florecido. Y esta era signo de la presencia de Dios entre el pueblo. Pues María, ¿qué va a llevar en su vientre? La presencia total de Dios, Jesucristo, el Señor. Por eso María es la nueva arca de la alianza. María como la nueva nada. Pues en el principio no existía nada, Génesis 1:1. Es decir, Dios, nuestro Dios, es un creador de la nada. Pues en María hay una nueva creación porque viene en la totalidad una nueva alianza. Y María es la nueva nada de donde Dios hace a su Hijo, la nueva creación. ¿Ven? Todas esas relaciones que se van manifestando en el Antiguo Testamento tienen su plenitud en Jesucristo y en María, pues, que es el trono de la sabiduría, y todas estas formas de alabarle. Se me olvidan las lauretanas, las formas lauretanas de alabarle que nosotros hacemos después del Santo Rosario también. En el Nuevo Testamento tenemos los textos más importantes para el estudio de María. Aquí los tenemos. El estudio de los evangelios de la infancia de Mateo. Mateo y Lucas nos muestran en sus primeros capítulos 1 y 2 la figura de María, muchas noticias sobre Santa María como virgen, los hechos del nacimiento, de ese Belén, de la infancia de Jesucristo que iba creciendo en sabiduría. Y aparte de estos relatos, también Mateo y Lucas hablan pocas veces de María y todas ellas solas con designación de Madre del Señor. Ojo, el Señor, para nosotros eso no puede ser tan novedoso, pero que se ponga este título cristológico a Jesús, el Señor, se está refiriendo a Dios. Es el mejor título cristológico que tenemos en el Nuevo Testamento. Jesucristo es el Señor. El Señor solamente se le decía a Yahvé. Y ahora, María es madre del Señor, María es madre de Yahvé. Pues no se le dice su nombre como María. Tenemos los otros dos evangelios que se limitan un poco de datos, Marcos y Juan, pero tenemos presencia de María allí como la madre del Señor, y hay escasas referencias en los libros del Nuevo Testamento. Hechos 1:13, en donde está el Pentecostés, el cenáculo, la fiesta judía, una fiesta agrícola de Pentecostés, que es allí donde va a suceder el gran Pentecostés para nosotros los cristianos. Gálatas 4:4, que ese sí es inolvidable y que tiene que resonar siempre, porque es el primer texto del Nuevo Testamento. Recuerden que primero se escribieron las cartas de San Pablo antes que los evangelios, en la cronología. Romanos 1:3 y Apocalipsis 12, que es en toda la forma en cómo nosotros vemos a María, en ese hecho de que es la que pisa la cabeza del dragón. Esta mujer que tiene sobre su cabeza una corona con 2 estrellas. Bueno, muy bien, voy a dejar hasta aquí, 7:59 aquí en Colombia, 6:59 en 8, ya 7 de la noche en México. Bueno, pues les quiero agradecer. Ahora, seguimos con nuestro itinerario. María, en la tradición, en el magisterio, otras fuentes que nos hablan de Mariología. Dentro de 8 días entramos también a las referencias biográficas de María, que se habla de sus padres, de su nacimiento, de su linaje, de su matrimonio, y culminamos con una breve historia de la Mariología en un desarrollo histórico genético, yéndonos por la patrística. Yo les explico qué es eso, el desarrollo teológico de las prerrogativas de María, cómo se pensó a María en la Edad Media, en la Edad Moderna, en la edad contemporánea, y cómo llega hasta nuestros días. No les he compartido el PDF, se los comparto aparte, estos ya, porque ya los terminamos, pero no había terminado el PDF, entonces dije para cortarlo, ¿no?
tuve un inconveniente con el celular el fin de semana, pues no pude abrir el grupo, pero se los abro este fin de semana. No pasa nada. Sigan orando. Esto se hace de rodillas, se hace con la cabeza metida en el sagrario. Hay que creer para entender que el Señor les dé esa fe, ese don de la fe, y que nos guarde de todo mal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias por todo. Nos vemos, Elvia, Ana María, Dulcelina, Patricia, Santa María, muy bien. Buenas noches. Sergio y su esposita. Gladys. Buenas noches para todos. Muy bien. Padre, bueno. Jocelyn y su esposita también. Juana, Chao, mi Olguita, profe. Guacha, Chao. María. Chao, profe, gracias. Hermanas en Pasto, goodbye. Gracias. Dios le pague, hasta luego, Buenas gracias. noches.